Tengan todos ustedes muy buenos días, queridos hermanos. Qué rico verlos. A pesar de la pandemia, a pesar de todo eso, tenemos ese privilegio que el Señor nos da de tener este espacio donde podemos hablar de la que la palabra nos enseña diariamente. Esa palabra que nos reconforta, que nos llena, y hoy vamos a hablar de un tema que me tiene meditando hace más de 2 meses. Y ese tema es un tema que es de vital importancia para todo creyente, pero también es cierto que es la puerta eventual de entrada al momento en que usted le predica a una persona que no conoce al Señor Jesucristo. Vamos a hablar de lo que dice la Escritura en el capítulo número 14 de la carta, del Evangelio de Juan, y vamos a analizar unos 6 versículos. Y esto lo voy a resumir así. Esto es una visión integral de cómo Jesucristo nos elige a nosotros como creyentes, nos predestinó a ser hijos suyos y por ende tenemos unos beneficios que vamos a tener al ingresar al estado eterno, al estado eterno. La primera imagen, yo siempre le muestro a los amigos hermanos, veo una persona que está impartiendo la palabra, transmitiendo la palabra, y uno busca cuál es el objetivo de enseñar lo que está en este libro, que es el libro más popular del planeta. Es el libro que la humanidad ha querido acabar en algún momento del tiempo. O si usted no lo sabía, este libro o las partes de este libro estuvieron esparcidas por muchos lugares y en aquellas épocas de los profetas algún rey mandó a quemar este libro. Y gracias al Señor le dijo, escríbalo otra vez. Y ahí está que de una sola copia todavía persiste este libro, que es el sagrado texto, la Biblia, la palabra del Señor, donde el Verbo Jesucristo da las instrucciones para poder entrar al estado eterno que se ve en esa imagen. Yo siempre hago una pequeña introducción. ¿Quién escribe Juan? Juan, pues como lo dice, está catalogado que lo escribe el mismo autor Juan, aunque hay algunos teólogos que dicen que dudan de que Juan lo haya escrito. En la segunda imagen, la siguiente, dice que cuando se escribe esta parte, dice, no se turbe vuestro corazón, como dice ahí en el primer verso. El episodio que rodeaba la situación, los apóstoles en esos momentos estaban en mucha angustia. Y ellos estaban en un lugar que se conoce como el aposento alto. La imagen lo describe. ¿Qué es un aposento? El aposento es un lugar alto de la casa, es como una especie de segundo piso, un altillo, y allí se reunían para conversar, para orar, para hablar. Inclusive en ese aposento alto ocurrieron algunos hechos descritos, pero lo más importante es que Cristo allí, en ese aposento alto, tuvo la conversación no solo con ellos, sino con uno de ellos que se llamaba Tomás, antes de ser arrestado. Y claro, los apóstoles estaban preocupados porque decían, bueno, Jesús estuvo con nosotros 3 años, está con nosotros, nos habla de que hay un reino, hemos visto sus maravillas, hemos visto sus milagros, y Él dice que se va. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Qué situación vivirían ustedes saber que una persona que les enseñó mucho y los protegió mientras estuvieron ahí, y dice se va? ¿Y para dónde se va? Y por eso en ese nivel de angustia Él dice, no se turbe vuestro corazón. Vamos a ver la siguiente imagen. El primer punto habla acerca de Jesús es por amor el único camino para ir al Padre. Jesús es por amor, como creyentes tenemos consuelo en Él. Y eso a pesar de que han pasado
casi 2000 años, desde que terrenalmente estuvo Jesús aquí en la tierra, vimos en los ejemplos bíblicos cómo Jesús generó y dio consuelo a muchas personas. Aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, la consoló a pesar de la falta. Aquella mujer que sangraba por más de 12 años, la consoló con ese milagro. Y si ponemos a enumerar tantos hechos de beneficios a la humanidad hechos por Jesús en acto presencial, fueron muchos. Pero ese mismo Jesús que estuvo allá, como Él es hoy, ayer y siempre, Él también puede generar consuelo hoy en esta generación. Y aun si la persona, como el hermano que yo extraño, miren, esa batería, yo la veo sola ahí, pero bueno, sigue otra generación. ¿Se acuerdan del hermano José? Que partió ante la presencia del Señor. ¿Se acuerdan de aquel hermanito que muy joven para la edad que tenía, Dios lo llamó y está en la presencia del Señor? ¿A dónde está él? Está recibiendo el consuelo de parte del Señor en el seno de Abraham en estos momentos bajo lo que la Biblia enseña. Entonces Jesús, en términos generales, da consuelo al creyente porque Él es el único camino. Por eso cuando dice el verso número 1, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y sobre todo crean en mí, porque el mundo en general cree en Dios. ¿Cuánta gente no dice popularmente, yo rezo a Dios? Yo sí creo en Dios, pero no conocen el camino verdadero para ir a Dios. Y por eso Jesús lo dice con autoridad, creed en mí. La siguiente imagen muestra algo que es hermoso. Y eso va para toda persona, querido oyente, querido curioso, que apretaste ese clic en Facebook, a familiar, amigo. Así como le habló a los apóstoles, le habla a la humanidad, porque el Señor elige a quien quiere. Hay una parte en la teología que uno tiene que explicarle a la gente, que es el ordo salutis, o el orden de la salvación. Cuando el creyente se dispone a estudiar todas estas cátedras hermosas, estas materias, teología, salvación, cuando empezamos a hablar de hermenéutica, homilética, uno tiene que repasar y entender que es el orden de la salvación, y es que el Señor tiene un proceso inicial con quien ha elegido, es precisamente el proceso de elección. Estás escuchando en estos momentos allá por Facebook, estás viendo en vivo. Debes entender que indistinto de que tú me veas, indistinto de que el pastor te predique, indistinto de que un amigo te enseñe la palabra, ya Dios sabrá si te tiene elegido a ti. Y por más que tú digas que no, ya si Dios te tiene predestinado, tú vas a servirle al Señor y muy probablemente vas a estar en una iglesia, aunque reniegues todo lo que tengas que decir. Porque eso es voluntad del Padre. Mateo 10... Capítulo 2, vemos un ejemplo de los nombres de los 12 apóstoles iniciales con que se inicia el ministerio de 3 años. ¿Quién iba a pensar que se iba a elegir un par de pescadores? Uno de ellos testarudo, uno de ellos con un temperamento fuerte. La siguiente imagen dice que cuando uno defiende la sana doctrina y cuando uno empieza a explicar que el camino a Jesús, lo primero que uno tiene que entender y hacer ver a la persona es que hay un nacimiento nuevo. Y ese camino a Jesús, que es el primer punto, da sustento a un fundamento a la iglesia cristiana en términos generales. El nacimiento nuevo de la persona. Esa persona que antes era un ladrón, un bandido, un sinvergüenza, un homicida, no importa lo que haya sido en el pasado, aún Saulo de Tarso, o Saúl como era conocido en el nombre hebreo, más conocido después como Pablo, él era en cierta manera un homicida, porque él entregaba a muerte y perseguía a muerte a los cristianos. Y miren el ejemplo de vida de Pablo. ¿Quién fue Pablo? La persona que más escribió cartas y recomendaciones a las iglesias. Entonces, si Dios hizo eso
Pablo en aquella época, ¿qué no puede hacer con cualquier persona que usted cree que no vale un peso, que es vil y menospreciado? Y sin embargo, para el plan soberano de Dios, genera un nacimiento nuevo. La siguiente imagen dice cuando ese Nicodemo, que era uno de los principales sacerdotes, que pertenecía a la real parte donde ellos conocían el escrito, y él se reunía en secreto para que la gente no lo viera de noche con Jesús, venía con la duda, pero ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? Y Jesús le responde en capítulo número 3, verso 5, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La siguiente imagen, mira cómo ese mismo Pedro, inclusive, saltemos a Pedro, que era un hombre pescador, era un hombre que tenía ciertos problemas en el temperamento. Ese mismo Pedro negó al Señor, ¿cuántas veces? Dice la Escritura, 3 veces pasó a ser el líder natural de los apóstoles. Sin embargo, Dios no permitió que él no escribiera tantas cartas, pero en lo natural él sí fue un líder. Ese hombre testarudo, terco, y sin embargo pasó a ser ese líder que es Pedro, porque en el orden de la salvación que dice los eruditos, hay un proceso de santificación luego de que usted es elegido, antes de pasar a la glorificación. La siguiente imagen dice que el único camino para llegar al Padre implica un beneficio para usted como creyente, para mí como persona que sirve y que aún estamos en el proceso. Y es que el Señor, en el momento en que se entrega para morir, para perdón de los pecados, dice la primera epístola de Juan, verso 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados, y no solo los de nosotros, sino los de todo el mundo. Y de esa manera la palabra propiciación lleva a lo que usted quiero que entienda hoy, es que propiciar quiere decir que Jesús muere, Él es la propiciación y por ende lleva un beneficio: calma la ira de Dios. Y a lo que calma la ira de Dios se produce una consecuencia hermosa, y es la reconciliación del hombre con Dios. Fíjense que yo lo pongo del hombre con Dios, porque a la larga el que tiene que estar reconciliado con Dios es el hombre, porque la naturaleza pecaminosa va en nosotros. Si están entendiendo esa parte, eso es un beneficio. Segunda parte, la siguiente diapositiva dice: el Señor te pone a servir en la obra, se pone a servir en la obra. Y ahí pongo el mismo ejemplo de Pedro nuevamente. Pedro se para un día y da un discurso, seguido ahí del día de Pentecostés, y ese discurso dice: varones judíos, y de pronto se convierte, según el escrito, en Hechos 3, se convierte en 3,000 personas. ¿Y quién ha dicho que un hombre que era iletrado, era un hombre que no tenía ningún conocimiento de leyes hebreas, ni de tampoco ir al Sanedrín, un pescador, un hombre testarudo, Dios le dio la capacidad a través de su liderazgo, por elección soberana, de darle la palabra justa y necesaria para cualquiera de nosotros, para cualquier persona? Y de pronto, por voluntad del Señor, usándolo Él como instrumento, se convirtieron 3,000 personas. Y más de uno dirá: ¿este no era un pescador? De hecho, la carta de Pedro es muy cuestionada más adelante, porque dice: no puede ser que un pescador tenga esa capacidad de escribir la primera y la segunda carta de Pedro. Eso parece que gramaticalmente tenía un griego perfecto. Bueno, hay que tener en cuenta que él tenía ahí un escribiente al lado, ¿no? Está descrito también, y ese escribiente tal vez le ayudó a pulir la sintaxis, la gramática, pero la esencia la hizo Pedro. Y ese mismo Pedro, así como le habló al judío, también le habló, en este caso, a un romano. Hechos capítulo 10, verso 34. Y de tal manera que Pedro dice verdaderamente que Dios no hace acepción de personas. Y fíjense todo lo que puede pasar analizando nada más un solo verso.
Crean en el Señor, Él es el único camino, y miren todo el camino que ha puesto en este grupo de personas que he mencionado. Tanto cambia la personalidad de Pedro que hace pasarlo por un proceso, y en la siguiente imagen, primera de Pedro capítulo 5, verso 5, ya Pedro pasa a ser de ese hombre temperamental a hablar de humildad. En ese pedacito de esa carta menciona cuatro veces la palabra humildad. Ya un poco más mayor de edad, ya con un carácter cambiado para el Señor, para su gloria, para que el mundo dé cuenta de cómo Dios doblega a un hombre y le transforma el corazón, para la gloria del Señor. La siguiente imagen dice que la iglesia actual goza de una dispensación actual. ¿Qué es la dispensación? Son periodos de gracia donde hay esperanza de salvación. La iglesia, como muestra esta imagen que estoy aquí referenciando, que es gráfica, comenzó el día de Pentecostés con los apóstoles y 120 personas aproximadamente. Todos sabemos la historia, que habían judíos que vivían en otros países y que hubo una telecomunicación, una traducción simultánea, y el Espíritu Santo les hizo hablar entre ellos en traducción, y por eso el parto, el elamita, el que vivía en Asia, en Egipto, podía entender el mismo lenguaje de salvación. Cuando ellos se regresan a sus países, llevan el Evangelio del Señor, llevan esa esperanza de vida, y esa misma iglesia, miren las imágenes del lado derecho, no han cambiado. Fíjense la iglesia africana allá arriba, una iglesia en Japón, y esta es una iglesia aquí en Colombia. Y estamos en un periodo de gracia, de buena oferta, donde Jesús está llamando gente que tiene el corazón turbado, gente que tiene el corazón muy marchitado, gente que tiene poca esperanza y poca fe. La siguiente imagen, y que mucha gente de hoy en día no entiende que Cristo viene por su iglesia. Y están adorando lo que no es, están buscando lo que no es, y en su desespero el corazón de ellos, yo creo que está más turbado que el que tenían los apóstoles en ese primer versículo que estamos mencionando. Mucha gente, miren, yo acabo de venir de una población que se llama San Marcos Sucre, eso queda por allá cerca de Montería, Sincelejo, y me tomé la tarea de preguntarle a varias personas que no son cristianos evangélicos, y le hice 2 o 3 preguntitas y empecé a anotar en un cuaderno. Tú sabes que Cristo viene por la iglesia, y me quedan mirando como, este muchacho, ¿de qué me está hablando? Le hice la pregunta, ¿tú sabes qué es el arrebatamiento? Y no saben qué es el arrebatamiento. Les pregunté, ¿usted sabe que si Cristo viene por la iglesia y tú te quedaste aquí, vas a vivir una tribulación? No tienen ni idea qué es una tribulación. Y entonces empieza a confrontar con esas personas, y al final la conclusión es que lastimosamente sus líderes, quien quiera que sea, no le está hablando al pueblo de Dios de lo que va a ocurrir, y que son cosas que son verídicas, por fe, por lo que está escrito aquí, por profecía, de que la iglesia de Cristo, aunque esté turbada, aunque esté un poquito con conflictos, haya coronavirus, venga otra pandemia, Cristo va a venir por su iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 16, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego los que vivimos seremos arrebatados para estar juntamente con ellos en las nubes con el Señor para siempre y por siempre. Dice ahí en el escrito, ¿usted lo cree? Yo creo que sí. Si no, entonces, ¿cuál es la esencia de ser creyente? La siguiente imagen dice que después pasaremos a un tribunal de Cristo. Y cuando alguno de esas personas que yo les mencionaba, empecé a predicarles y les decía que era el tribunal de Cristo, qué sancocho ni qué arroz con mango que se les presentó, no tienen ni idea. Y eso que elegí 20 personas al azar. Ahora multipliquen eso por mucha gente en Colombia, en el mundo, que ignora la verdadera esencia de lo que le espera a la iglesia del Señor. Aclaremos que en este tribunal de Cristo es un tribunal
del juzgamiento del actuar del creyente, mas no va a haber condenación. Se va a ver coronas, va a haber unas bendiciones. Hice una pregunta también por allá en un lugar de esas tierras. ¿Cuáles son las fiestas más comunes que usted ve? De hecho, la Biblia me dice en Romanos capítulo 12, verso 15, que si usted tiene una hija, usted tiene una prima, tiene un sobrino, un familiar, que si el hijo se le gradúa, usted tiene que estar allí felicitándolo, acompañándolo, dándole el abrazo y alegrándose por el éxito de esa persona. ¿Dónde está escrito eso? Gozaos con los que se gozan. Pero si algún vecino, algún familiar no lo quiera Dios, llega a partir un familiar de ellos, usted tiene también que llorar con esa persona y darle consuelo a la persona. Pero como estamos hablando de las fiestas, ¿cuáles son las fiestas? Y le pregunto al público y también a los que están viendo la transmisión, ¿cuáles son las ceremonias culturales que el mundo vive hoy en familia? Vive hoy. Y a pesar de que el mundo está atribulado, el mundo está confundido, el mundo está con mucha turbación, la gente sigue emparrandada. Mire, yo en el trayecto desde Bosconia hasta acá, pasamos por Curumaní, por Pailitas, por Las Vegas, por Pelaya, y eso había COVID fiesta, todo lo que usted quiera. Discoteca con luces prendidas, con foquito de Navidad, y la gente con el picó y con la cerveza en la mano, y un parrandón, pero que usted no se lo imagina. Y estamos en tiempo de COVID. Y así como esa gente está en ese tipo de ceremonias, la siguiente imagen, el mundo ofrece una ceremonia, disque ceremonia. Mire, yo aquí puse el ejemplo de los quinceañeros. Yo no estoy diciendo de que no celebres la fiesta de 15 de tu hija, porque si tú tienes los medios, hazlo bajo el orden bíblico del Señor y dale las gracias al Señor que tu hija llegó a los 15 años y hazle una acción de gracias, una dedicación, porque nosotros de hecho lo hemos hecho. ¿Dónde viene el problema de la fiesta del mundo? Hay gente que yo no puedo entender cómo gasta un montón de dinero y le gastan 20 millones a un vestido de quinceañera, 10 millones a un vestido de novia de un matrimonio, pagan viajes a Disney World a una quinceañera y esa pobre niña no tiene idea quién es Jesús, no tiene una buena relación con Dios, no sabe que hay una comunión con el Señor, no sabe que no hay una ceremonia más hermosa que es tener el encuentro con el Señor y algún día por decisión propia bautizarse. Pero sí hay una prelación por la parranda que ofrece el mundo y el montón de dinero que da. Y lo peor es que la religiosidad de la religión que domina Colombia lleva a que hacen primeras comuniones, hacen confirmaciones, hacen bautismo, y bautismo costeño que se respete tiene que tener parranda santa. Y duele decirlo así, y más porque es un medio público, pero es la realidad de lo que nosotros vemos. Y yo no entiendo cómo el líder sacerdotal de ellos sabe que lo van a hacer y en vez de aconsejar a la familia, decirle, mire, esto es algo solemne, hagan una comida, compartan ahí, y él sabe perfectamente que va a haber una parranda en la mayoría de los casos. No quiere decir en todos, pero sí en la mayoría. La siguiente imagen explica el por qué el mundo se turba más en este tipo de momentos. Porque a ellos les están enseñando un catecismo que no es el mandamiento bíblico. El catecismo dice en el número 3, santifiquen las fiestas. ¿Dónde dice eso? En Éxodo capítulo 10 y en Deuteronomio capítulo 5. En ninguna parte dice bendigan las fiestas. En el capítulo número 20 de Éxodo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hagas imagen ni semejanza. Está hablando de la idolatría. Y si yo miro todos los 10 mandamientos de Éxodo 20, por ningún lado dice bendigan las fiestas. Y hay que hacer claridad que para el pueblo judío Dios estableció unas fiestas
que son las fiestas de los tabernáculos, Purín, de los candelabros. Esas fiestas hoy ellos todavía como pueblo judío las hacen. Pero como nosotros no somos el pueblo judío, somos el pueblo gentil insertado, para nosotros no hay obligación de esas fiestas judías. Para nosotros aplica simplemente congregarnos como obligación, porque la Biblia lo manda. Si hay algún compartir entre hermanos, gócense sanamente y en orden bíblico. La siguiente diapositiva lo va a decir un poco más. ¿Cuál es el evento más exclusivo que la humanidad va a tener derecho a participar? Más exclusivo, más que todo lo que tú celebres aquí dentro de la iglesia. Ese evento se va a ver es allá arriba. Estar en la presencia del Señor. Ver al hermano José. Ver a los hermanos que ya partieron, aún si yo parto. Ver al hermano Santos Millán que ya partió a la presencia del Señor. Ver a todos los familiares tuyos que aceptaron al Señor en esa gran multitud que Apocalipsis capítulo 10 verso 1 dice: y oí una gran voz de gran multitud. Y el resto de la fiesta que viene ahí, vamos a mostrarlo en la siguiente imagen. ¿A usted le gustaría ser partícipe de esa gran fiesta? Fiesta donde el invitado principal, el esposo de la novia, es el Señor Jesucristo. Y donde la iglesia como tal va a llegar preparada, ataviada como novia. Esa fiesta se llama las bodas del Cordero. ¿A usted le gustaría ser partícipe? Yo puse esta imagen que está aquí. Ese es un listado de invitados a una fiesta. Y en esa imagen que usted ve aquí, usted ve tachaduras y ve que se anotaron más nombres, etcétera. ¿Le gustaría a usted estar inscrito en esa fiesta, en esas bodas del Cordero? Debe hacer parte de un libro de la vida. También debe estar ahí. Y el requisito principal es haber aceptado al Señor, indistinto de que tu corazón esté turbado, indistinto de la tribulación y el momento que estés viviendo, indistinto de la situación que hayas tenido en tu pasado. Haber aceptado a Cristo, la siguiente, te lleva a una emoción de ir a ese gran evento. Y ese gran evento, el Apocalipsis, cuando lo escribe Juan, dice: oí la gran voz de una gran multitud. Y todo el mundo en coro decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y dice una multitud, no dice 300 beatos. Porque todos los que van a estar ahí son santos. ¿Y quiénes son los santos? Todo creyente que aceptó al Señor Jesucristo como su único Salvador. No hay necesidad de que un grupo religioso, por tu comportamiento, declare si eres o no un santo. El solo hecho de ser creyente, usted está siendo ya catalogado como un santo para la iglesia del Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura. Y eso aplica aunque el creyente hoy tenga flaquezas, tenga debilidades. Por eso cuando usted canta dice: aunque en esta vida yo tenga tristezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. O sea, indistinto de la clase de vida que aún como creyente tú tienes esa esperanza de ir allá a esa fiesta, a esa mansión que está allá en la gloria del Señor. Como dijo la Ocañera, estamos en la gloria. Siguiente imagen dice que la iglesia va a ser partícipe de las bodas del Cordero. Y por eso, aunque dice aquí Apocalipsis 19, verso 7, gocémonos y alegrémonos, ustedes de ahora tienen que gozarse. Y dice que la esposa, es decir,
todos nosotros nos hemos preparado. Siguiente imagen dice que se le concede que se vista de vino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Lo acabamos de explicar. Es el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios, judío que se haya convertido, aquel pueblo remanente que pasó al milenio y que Dios allá en su infinita misericordia le permitió pasar de la tribulación al milenio, y que sigue en la permanencia de la creencia en ese tiempo y que no es engañado por Satanás al final del milenio, también tiene derecho. Yo puse ahí en la imagen que están viendo un lugar de una casa de novias donde usted llega y alquila un traje, y había muchos trajes y todos eran bonitos, y el otro el bordecito, y tenía precios distintos. Pero la novia de Cristo, es decir, la iglesia del Señor, va a tener el mejor vestido que se haya descrito en la humanidad. Y es de lino fino, limpio y resplandeciente. La blancura implica en los términos teológicos santidad, pureza. Y usted dirá, ay, pero si es que el hermano José aquel día se agarró una rabieta. Y es que acaso la Biblia no dice que nosotros seremos transformados y seremos llevados glorificados, y este cuerpo, como está así, inservible, no será regenerado y llegaremos ante la presencia de manera perfecta. La Biblia lo describe, aunque como cristiano haya sido imperfecto, con errores, con flacuras, aún con faltas. La iglesia se va a presentar como algo puro y resplandeciente. Siguiente imagen, y dice, bienaventurados ustedes, aunque estén turbados, oiga bien, porque van a ser llamados a ser testigos en esa cena que viene después de las bodas. La siguiente imagen dice, la iglesia, para concluir este primer punto, no vivirá la tribulación. Y es algo que todavía dentro de la iglesia uno tiene que estar diciendo, pero todavía tengo que recordarles los primeros rudimentos, ya debiendo ser adultos, dejando de ser niños. Hermano o pastor, y nosotros viviremos la tribulación. La Biblia es clara. La iglesia no va a vivir la tribulación. Ese tiempo feo, 7 años, 3 años y medio de paz aparente, la paz entre israelíes y el pueblo árabe o los palestinos, la presencia del anticristo, la muerte, la pestilencia, el reunir de los continentes en un solo continente, luego de un gran terremoto. La iglesia no va a vivir eso. Se dice que en un solo momento el 33% o la tercera parte de la población va a morir en un solo momento. O sea que muy poquitos pasarán vivos de la tribulación al milenio. La iglesia no va a vivir eso. No lo va a vivir. La siguiente, segundo punto, dice, Jesús es por proveedor el único camino. Y como creyentes tenemos esperanza en Él. Como creyentes tenemos esperanza en Él. Dice el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Muchas moradas, muchos apartamentos. Muchos apartamentos, muchos espacios. Siguiente imagen. Si hay muchas habitaciones, voy a hacer una breve descripción de cómo va a ser el lugar final cuando este mundo sea destruido. La santa ciudad que está descrita en los finales capítulos de Apocalipsis. Es un cubo perfecto.
que mide 2.200 kilómetros de largo, 2.200 kilómetros de ancho y 2.200 kilómetros de alto, lo que da una población de 4.840 kilómetros cuadrados. El equivalente a 3 veces y medio el país de Colombia. De acuerdo a eso, si la población mundial actual es de 6.000 millones de personas, yo puedo sacar como conclusión que no todo el mundo va a entrar allí. Y hay que también dejarle el espacio al pueblo judío. El pueblo judío hoy en día es de 14.700.000 personas. Pero muchos judíos no van a creer en el Señor. Y muchos judíos no van a quedar vivos al final de la tribulación y no van a reconocer al Señor. Yo puedo dar sentado teológicamente que los 144.000 que van a predicar, fijo van a ir. Los que andaban con Jesús, obvio que van a ir. Los que conocieron a Jesús y lo aceptaron, obvio que van a ir, del pueblo judío. Los 2 testigos, que no se sabe quiénes son, probablemente con esas proezas que el Señor les da, van a ir. Y muchos judíos al final de esos 14 millones, probablemente una población improbable, que no sé cuál, aceptará al Señor e irá a esa casa. Esa casa es un habitáculo especial. E indistinto del lugar donde usted quiera buscarlo, y si la imagen es clara, en una casa que estuve hace poco, encontré 6 Biblias adornando la casa. 6 Biblias. Ustedes imagínense que la parte de la mitad de esa Biblia estaba amarilla, que generalmente es el Salmo 91, y las otras páginas estaban blancas. Y me puse a desempolvar esas Biblias, pedí permiso, hice los recortes y le tomé fotos que ustedes la están viendo. Una Biblia del año 45, tiene partes en español y partes en latín. Otra Biblia es del año 82 y en todas dice lo mismo en el capítulo 14. Dice: yo voy a preparar lugar para vosotros. Verso 2. Tal como la Reina Valera del año 60, que es la que la mayoría usamos. Jesús es por amistad el único camino y como creyentes tenemos ese beneficio en Él. La Biblia enseña que Jesús es nuestro amigo. Él nos considera amigos nuestros, pero si hacen lo que yo diga, dice la Escritura. Si hacen lo que yo diga. Ojo con eso. Vamos a la siguiente imagen. Esa casa donde vamos a ir luego de una fiesta y pasamos al estado eterno, en la mitad dice la descripción que tiene a uno y a otro lado del río árboles. Y dice que esos árboles producen frutos. Cada mes da el fruto. Y yo me puse a mirar ahora que estuvimos visitando cerca del mar. ¿Por qué existe el mar en esta tierra? Por 3 motivos. El mar, junto con la atmósfera, generan las corrientes de aire que toda la parte terrestre necesitan. El mar produce alimento para el hombre, para la subsistencia del ecosistema. El mar produce protección porque allí, en cierta manera, se disipa el calor. Y el mar produce el agua de la lluvia. La siguiente imagen muestra algo que es importante en ese lugar eterno donde vamos a ir, y Jesús es nuestro camino. Allí no va a haber maldición.
Y yo me puse a mirar estas estadísticas que están en el gráfico. Estos son los 15 países que más tienen petróleo. Paradójicamente, Venezuela es el país que más tiene petróleo en el mundo. Tiene 300 millones de barriles. 900 millones de barriles. Pero el petróleo en Venezuela o en cualquier lado es un recurso no renovable, es decir, una vez que se acabe, se acaba. En el estado eterno, nosotros no vamos a necesitar de ningún tipo de energía que el hombre tiene la oportunidad de ver hoy. Usted, para que tenga este abanico encendido, estos micrófonos funcionen, este computador encienda, esa luz está encendida, usted necesita de cualquier tipo de energía que la tierra produce. Carbón, petróleo, las centrales hidroeléctricas mueven máquinas que producen electricidad. Pero dice en el verso número 5 de capítulo 22 de Apocalipsis, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de la luz de la lámpara ni del sol, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por eso allá es eterno, es durable, es para siempre, para beneficio de los santos y toda aquella persona que entre allá. Y no hay derecho de que nada inmundo entre allá. Y por ende, usted ese poco de pastillas de enalapril, de verapamilo, de metformina, de insulina, usted no las va a necesitar allá, porque dice que allá no va a haber maldición. Todos vamos a tener un alimento eterno. La diapositiva anterior dice que esos árboles dan fruto para sanidad de las naciones y alimento perfecto. Y el hombre regresa a ese estado que uno puede interpretar que es herbívoro. Porque ahí no mencionan la mascota, el perrito, ahí no mencionan que usted va a comer de la vaca, ahí no mencionan que usted va a consumir salchicha, ahí no mencionan que usted va a comer huevo frito, sino que el Señor lo va a alimentar a través de unos árboles. Ahora pregunto, ¿usted no quiere estar emocionado por ver eso? Yo creo que sí. ¿Cómo va a ser? Debe ser algo maravilloso. Que yo no tenga necesidad de comer nada cárnico. Vamos a estar en el estado inicial en que el hombre estuvo aquí en la tierra. Cuarto punto, Jesús es por su palabra el único camino. Y como creyentes nos confronta. Miren, a pesar de los 3 puntos anteriores, hay gente que duda. Y el verso número 4 del capítulo 14, viene una confrontación entre Tomás, que era un apóstol, y Jesús. Y dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Miren, y hay todavía creyentes que tienen mucha dificultad y mucha falencia para entender que el único camino es el Señor. Ahora estuve confrontando a una persona por allá que me decía que hay otros caminos y que así como ella intercede ante el Hijo, mejor dicho, hay intermediarios ante Jesús y luego Jesús ante el Padre y se agarran de una excusa banal. Ay, es que como Él le pidió que convirtiera el agua en vino, entonces si yo le pido a ella a su vez le pide a Jesús y Jesús le pide. Estoy hablando del marianismo. Y digo porque nosotros, esta palabra yo sé que es para uno, pero que te sirva para poder confrontar a aquellas personas que le estás hablando del Señor Jesús. Dice Juan capítulo 4, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida eterna. Siguiente imagen, me toca hacer la claridad. Yo sé que el hermano, él y yo nos identificamos porque yo si me la pasara estudiando escatología yo sería feliz.
Hace poquito yo estuve en una población muy conocida que se llama Coveñas. Con las medidas sanitarias el mar estaba muy solito, no había casi turistas, gracias al Señor. Y yo miraba ese mar de lejos allá, veía cómo las olas ondeaban, el olor a sal, las palmeritas de coco. Y yo les quise poner esta imagen que está acá. Esa es de las playas paradisíacas más costosas del planeta. Por curiosidad, aclaro, por curiosidad, me metí en internet y averigüé cuánto vale ir con mi familia. Y la verdad es que yo prefiero quedarme con la foto. Vale el viajecito 80 millones de pesos por 5 días en esas cabañitas que están ahí. Yo como que prefiero ir a Santa Marta y aunque sea mirar el mar. Y mirarlo porque lo acabo de mencionar, el mar en el estado eterno no va a existir más porque dice la palabra, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y la explicación es que si el Señor nos va a alimentar, nos va a dar luz eterna, nos va a dar plena gloria, plena satisfacción, el mar allá no se necesita. Porque el mar acá es una necesidad nutricional, atmosférica, pero allá no. En el estado eterno de la Nueva Jerusalén, solamente con el río de agua cristalina que se menciona, la siguiente imagen para comparar, voy a hacer la explicación respectiva. Ese es el lago más transparente que tiene el planeta. Lago Flafit. Queda por allá entre el límite entre Estados Unidos y Canadá. Dicen que es el lago más transparente del planeta. Miren, tan transparente es que se ven las piedras al fondo. Sin embargo, no es 100% potable el agua que está ahí. Tiene algunas impurezas pequeñitas. La Biblia dice, siguiente imagen, en Apocalipsis 22, después me mostró un río limpio de agua de vida. Mire estos adjetivos y estas características. Agua de vida. Y aparte de eso, limpio, resplandeciente como el cristal. ¿Y de dónde viene ese río? Viene del trono de Dios y del Cordero. La magnificencia de Dios a la vista del pueblo que va a estar ahí en esa ciudad eterna, para beneficio del creyente, para beneficio de aquel que se ha convertido. La siguiente imagen habla del quinto punto. Jesús es por señorío el único camino. Como creyentes tenemos una respuesta en Él. Puse una noticia que salió buena como un éxito colombiano. Un colombiano fue elegido como el director de ciencia para la futura vacuna que va a venir acá. Es bueno. Se llama Juan Diego Gómez. Lástima que añade unas palabras que no están en la Biblia, que van en el ego del hombre, del científico, olvidándose de la grandeza de Dios, que Dios es el único que puede sanar esta tierra sin necesidad de una vacuna. Las palabras que él escribió en una entrevista dicen, al final la ciencia siempre salvará el día, dejando de lado la omnipotencia que puede dar el Salvador, el poder soberano de curación y de sanación que tiene el Cristo de la gloria. Y por eso hay muchos Tomás dando la vuelta de la esquina y gente preguntando en el verso 5, como lo dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Siguiente imagen muestra el mundo de hoy. Coronavirus. Esa es la palabra que en todo lugar se menciona. Miren la imagen, tratando los médicos allá en la UCI de salvar almas, salvar vidas. Algunos dicen almas.
si entendieran la verdadera significancia de lo que es el alma, ese híbrido entre cuerpo y espíritu creado por Dios, y que esa alma tiene un estado consciente, y aunque nos vayamos de aquí, el alma sigue a un estado consciente allá en el Sheol, en ese sepulcro, y ya sea que vayas al lugar del crujir de dientes o al paraíso o seno de Abraham, allá el alma sigue consciente. Crisis como el coronavirus, también la hubo aquí en Colombia. Cuando Marco Fidel Suárez fue presidente de Colombia, vino la gripe española y el pobre hombre, en vez de gobernar 4, nada más alcanzó a gobernar 2, porque la crisis sanitaria más las peleas políticas de los conservadores de la época hicieron que él nada más pudiera gobernar 2 años. Ver que en Bogotá hubieran 871 personas muertas en esa época fue un verdadero escándalo. Ver que los presos los sacaron de las cárceles y les pusieron uniformes de enfermero para recoger los muertos en las calles en esa época fue un verdadero escándalo. Y hoy vemos nuestro presidente actual elegido por Dios usando los votos de los colombianos, no haciendo referencia política a ninguno, viendo cómo nuestro mandatario está haciendo todo el esfuerzo de contener en un momento difícil, salvaguardar la vida de los colombianos y al mismo tiempo tratando de equilibrar la economía. Y no solo él, yo estoy seguro que más de un presidente. Esto no se trata de política. Lo difícil que es vivir hoy como presidente en cualquier planeta, en cualquier lugar del planeta, perdón. Miren en Estados Unidos la noticia que está ahí abajito. Las chicas en Estados Unidos, en la crisis económica que hay allá, más de una se quedaron sin trabajo y están optando por desnudarse en cámaras, por esos medios virtuales, para rebuscarse económicamente. Y han caído en una prostitución virtual. El mundo está atribulado. No sabe qué camino elegir, como Tomás aún tenía la duda. La siguiente imagen, quiero mostrar que en la Biblia existen más de 41 versículos que habla del verdadero camino y habla acerca de la vida eterna. Muchos versículos, mírenlos ahí por encima. Después los buscan con calma. Y yo pregunto a la humanidad que está escuchándonos, ¿sabes tú que cuando mueras tienes la posibilidad, si creíste en el Señor, de ir a la vida eterna? Y la gente no sabe qué es la vida eterna. La gente se conforma con el cartelito ahí, descansó en paz. ¿Qué sabes tú si descansó en paz si no reconoció a Jesús como su Salvador? Y lo peor es que mandan a ofrecer ceremonias para ver si en esa ceremonia clamamos por esa alma. Si no creyó en el Señor, no va para el paraíso y luego no será insertado en ese pueblo que va para la vida eterna. Muy seguramente estará en ese lugar descrito en la Biblia, que sí existe y es el lugar de crujir y tormentos, y que todavía no es el infierno. La siguiente muestra cómo un Tomás de aquella época se ve reflejado aún en la sociedad de hoy. Estas imágenes pueden causar polémica, pero como son públicas, apelo al derecho de poderlas publicar. Uno de esos creyentes por allá dijo: yo la verdad soy de tal religión, pero nunca he oído hablar del famoso rapto de la iglesia. Y lo peor es que en una página importante mundial ellos dicen el rapto es un concepto errado. Y lo peor es que me meto en la página de la Pontificia Universidad Católica que existe acá y en los pénsunos que veo de escatología, como que hay una divagancia total y desconocimiento de que uno va para ese camino.
Y si yo miro la confesión de fe que está en la página del Vaticano para hablar en un lugar específico, en gran parte hay razón bíblica, pero en otra parte definitivamente como que no le dan mucha importancia de saber que Cristo viene por la iglesia. Y eso es grave, porque la gente cree que portándose bien va a heredar el cielo. Y ahí lo resumen todo, muy por encima, en una serie de profesiones de fe. Puede meterse en internet y lo va a encontrar. Coloque catecismo, parágrafos 668, así, 669, 670, y ahí está. Eso no es mentira de esta persona, está en un medio público. Último punto, Jesús es por lo que declara el único camino, y como creyentes tenemos que tener la verdad, es decir, la certidumbre en Él. Jesús, cuando finaliza la respuesta a Tomás, en el verso 6, dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mire con las palabras en que Él declara, no nosotros, Él lo declara: yo soy, yo soy. La siguiente imagen habla acerca de las religiones en el planeta. La imagen de la izquierda es una imagen un poquito ya retrasada, del año 2001, o sea, hace 20 años ya, donde decía que la religión musulmán era el 21% de lo profesado en el planeta. Y el 33% eran de creencia cristiana. Pero hay que aclarar que en realidad no era el 33%. Evangélicos o protestantes, como nos llaman ellos, son el 11%. Y el otro 22% va a catolicismo, iglesia ortodoxa griega, otras derivaciones. Hoy en el mundo, la iglesia del Señor cada día es menos. Y otras religiones están creciendo, y miren el gráfico de la derecha, y ya por estadísticas se habla que el Islam es la religión o movimiento monoteísta, es decir, ellos creen en un solo Dios, que ya hoy es la gran mayoría del mundo. Y eso preocupa porque eso es el terreno abonado para el momento que la iglesia no va a vivir, pero la unidad, el resto de la humanidad sí lo va a vivir. Yo tengo la convicción de los análisis que hacen los que estudian las profecías, que el Islam va a jugar parte de la iglesia. Yo creo y estoy seguro que no lo vamos a vivir. La siguiente imagen dice que Jesús es nuestro maestro. Y como es nuestro maestro, voy a hacer una serie de comparaciones. Siguiente. Hay una religión que está muy de moda allá en la India, pero que ha llegado por aquí, por grupitos pequeños a Colombia y otros países, y es el hinduismo. Ellos no creen en un solo Dios. Ellos tienen 12 dioses principales y más de 5,000 dioses. El dios de la rata, el dios del plátano, el dios de la flor, el dios del elefante, un montón de dioses. Sin embargo, hay parte del planeta que dice que ese es el camino. Miren uno de los dichos que tiene esa religión: la más larga caminata comienza con un paso. No mencionan el arrepentimiento, no mencionan el Hijo de Dios, no mencionan principalmente el perdón como reconciliación. Y con esas enseñanzas baratas, más de uno ha caído. La siguiente imagen menciona el budismo, que es popular en la China. Y ojo que la China es un país creciente. Tiene su origen en Buda o el iluminado como tal,
Y miren uno de los dichos que dice Buda: cada mañana nacemos de nuevo. Mientras que Cristo le dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo a Nicodemo? A ver, de cierto os digo que si no naciere de nuevo. Miren que el maestro dijo la pauta. Mientras que Buda dice, cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que importa. O sea que si usted se portó bien hoy, pues bien, al final van a nacer al día siguiente. Aparte que es una religión que es politeísta, es decir, tiene varios apuntes, varios dioses. Siguiente imagen. También hubo personajes que hoy son llamados maestros. Y es interesante que usted lo sepa, uno de ellos tiene por nombre Mahoma. Y eso es bueno que usted lo sepa porque usted en noticias escucha un conflicto entre Israel y Palestina. Y los palestinos, ellos son árabes. Y por ser árabes, ellos no creen ni en Jehová, ni en Cristo, que es el Hijo de Dios. Ellos tienen por profeta a un Mahoma, un hombre normal, común y corriente, que tuvo una fecha de nacimiento, 26 de abril del año 570, y que murió el 8 de junio del año 632, murió de 62 años, y que tiene un lugar, tiene una sepultura en un lugar allá en las zonas árabes. Y ellos dicen, el que se arrepiente es como el que no ha pecado. Ellos lo resumen así, en una de sus apartes del Corán: el que se arrepiente es como el que no ha pecado. Es una filosofía que no encaja bajo la luz de la palabra en ninguna parte. Primero porque la Biblia nos llama a que nos arrepintamos y que hagamos un resarcimiento a la persona que ofendimos. Pero pecado sí hubo. ¿Quién dijo que no? Y lo más grave es que este señor, a través de los escritos, luego de muerto, tiene muchísimos seguidores. Y se acordarán, miren, ellos intentaron de acabar, pásame la que sigue, de crear lo que se llama un califato. Miren la imagen que está ahí. El califato es decir, vamos a tener un gobierno de nosotros, pero donde lo que mande sobre el gobierno es la religión islam. Y tenemos que estar sometidos a Alá. Pero como tú perteneces a la tribu de Ibrahim Awad al-Bradi, al-Shani, al-Kazaki, es decir, los descendientes de Mahoma, tú eres llamado a la escalada de Uma. ¿Qué es la escalada de Uma? Es la escalada en que la medida en que tú te conviertes al Islam, llegas a ser poderoso. La escalada de Uma. Pero no menciona la salvación, como lo digo ahí en amarillo. Ellos dicen que las personas son débiles, que luego tienen que ser líderes, que luego pasan al grupo, que luego tienen que ser enfrentadores, lo que llaman la yihad islámica, es decir, agarrar las armas y matar al que sea. Luego tienen que persistir, luego de que se gana la batalla, llegan a empoderar o a ser poderosos, lo que llaman el taquín de la Uma. Pero no se menciona la salvación, no se menciona el perdón de los pecados, no se menciona el amar al prójimo, indistinto de la creencia. Ese es el maestro de ellos. ¿Será que Cristo es el verdadero maestro? Para ellos lo pregunta. Para nosotros, Cristo es nuestro maestro. Y si hablamos de lo último, me metí en el pensum de cómo se forma cierto grupo de sacerdotes. Y en una materia se incluye algo que dañó el cristianismo inicial que llegó, que nació con Constantino: el marianismo. La que sigue. ¿Qué es el marianismo? Es cuando el trono le fue dado a María desde el año 700 en adelante,
y que de a poco ha desplazado el verdadero trono del Hijo de Dios, que primero es Jesucristo antes que todas las cosas. En un pueblo que estaba por allá, también lo repito, enciendo un canal de televisión y en la hora que demora el canal de televisión, 50 minutos fueron peticiones a María. Y por allá al final dijeron, demos gracias a Jesucristo. Qué pobre lugar le están dando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cristo de la Gloria, al autor de toda obra que existe, al autor de todo creado. Y es el único camino para llegar al Padre. La siguiente imagen, si la logran ver ahí, vi en esa casa un altar. Miren el color de la Biblia en la mitad. ¿De qué color está? Amarillo. La siguiente, pásame la que sigue. Miren en el centro cómo está, amarillo. Y le pregunté, mi señora, con todo respeto, ¿usted ha usado esta Biblia? Me dijo, la verdad es que a mí me la regalaron y esa Biblia está adornando ese altar. Adornando el altar. Vamos a levantar la Biblia de cada uno de ustedes. Quiero ver Biblias, ¿no? Ahí la tienen. Yo siempre digo algo que no sé si es para pensar o meditar. Yo cuando veo la Biblia de un creyente que está así bien rayada y lleno de bolígrafos y de señaladores y citas bíblicas anotadas, yo puedo decir, ese hombre o esa mujer ha estudiado la palabra. Pero cuando uno ve una Biblia así, amarilla en la mitad, y abrí las páginas del otro lado, en blanco, blanquita como la pared, esa Biblia lastimosamente sirvió, fue de adorno a ese altar. Y lo peor es que Juan 3, capítulo 15, le tomé foto ampliada a esa Biblia. Mire lo que dice allí: para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que logre la vida eterna. Esa misma Biblia que hoy es usada en algunos lugares como adorno religioso, habla la misma verdad que nosotros profesamos. Y pobre gente está ignorando que Jesús es el único camino por falta de uso de la Biblia. Y por eso me preocupa, pastor y amigos y ancianos, que vemos la juventud hoy en día entrar a la iglesia con estos aparatos y no cargan la Biblia. Uno confronta a una persona y a una visita es con la Biblia, mostrándole la Biblia, no mandándole mensajitos por WhatsApp. Los mensajitos por WhatsApp van y vienen, la gente ni les importa. Tú crees que lo leíste y lo borraron. Ya la gente por flojera baja, y yo no estoy diciendo que sea malo, pero uno cuando está como creyente estudiando, que viene aquí a la iglesia, y cuando uno va con la intención de predicar, con la intención de enseñar la palabra, uno no lleva el celular, uno lleva la Biblia. Este sagrado texto que costó sangre, precio, y que mucha gente está menospreciando. Ahora imagínense acá, pobre gente que no tiene ni idea para qué sirve la Biblia, para adornar un altar. La siguiente imagen. Pegado a eso viene la idolatría que trae. Miren, los ídolos, lo que es conocido en el mundo teológico como los terafines. Terafines. Tera viene de tierra. Fines. Imágenes de tierra, porque son hechas de barro, algunas, otras las hacen de bronce. Cuando es uno solo es un terap, cuando son varios son terafines. Miren que Raquel, cuando estaba ahí con Jacob, en algún momento le tomó los ídolos del papá de Labán y se formó una trifulca. Eso lo lee con calma en Génesis 31. Miren que aún desde la antigüedad
Cargarlos, nada más con cargarlos, le trajo problemas. Ahora, ¿qué le espera a la humanidad adorando esos ídolos? La siguiente, que como dice el Salmo 135, versos 16 en adelante, dice: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Miren, y yo me pongo a mirar, ¿saben dónde son los lugares donde más se fabrican esos elementos? Cundinamarca y Boyacá. Y la gente que fabrica eso vive en la ruina todo el tiempo, con problemas, dependiendo de un montón de imágenes. Y la Biblia en Apocalipsis 21, verso 8 dice: pero los cobardes, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, dice, y los idólatras, que es un problema en aquella gente que no reconoce que Jesús es el verdadero maestro, dice que no tendrán su parte, no tendrán el ingreso al reino eterno, sino que tendrá más bien su parte en el lago de fuego que arde y que es la muerte segunda. Y ya para concluir, donde yo digo y le enseño y transmito de lo que yo aprendí, ¿por qué Jesucristo es el único que tiene que ser el camino? Es el único que tiene que ser adorado, es el único que tiene que ser venerado, exaltado y digno de toda gloria. Es porque Jesucristo, como lo dice la imagen, sanó enfermos. Jesucristo resucitó. Jesucristo, hay evidencia bíblica que subió al cielo y la Biblia dice que está sentado en el trono. ¿Dónde dice que sanó enfermo? Mateo 4:24 dice: su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 9, dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos como testigos, no uno, muchas personas, fue alzado y se fue al cielo. Y Apocalipsis 20:11 dice: y al que estaba sentado en él, ¿en dónde? Allá en el trono, es Jesucristo. Si yo miro la fila de la derecha, de la izquierda en este caso, María no sanó a ningún enfermo. María no resucitó. De hecho, su papel pasa a un segundo plano. Cuando comienza la escritura de Hechos de los Apóstoles en adelante, lo único que menciona Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, Pablo, que es el autor de la mayoría de las cartas, Pedro, que es el autor de 2 cartas, Judas, que es el autor de una carta, Juan vuelve y repite y hace 3 cartas, y viene Juan y hace también el Apocalipsis. El único personaje importante que se menciona es Jesucristo. Entonces, ¿por qué no mencionan a la madre de Jesús? Porque ella no es digno del trono de gracia. Por su papel, hermanos, seguramente va a ser salva. Claro que sí, fue la madre elegida para el Señor en este mundo. Claro que sí, pero no es la reina de gloria. El único rey de gloria, el único que está sentado en el trono, el único que está en la diestra del Padre, el único que ofrece salvación y único camino, y es la deidad máxima, es Jesucristo. Por eso le puse la cruz en verde. María no cumple ninguno de esos requisitos. Y para finalizar, si usted quiere enseñar esto que aprendimos hoy, hágalo aquí. Porque Eclesiastés capítulo 9, verso 10, dice: todo lo que te venga en la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque al Seol a donde tú vas, es decir, al sepulcro, seguramente para nosotros es el seno de Abraham o paraíso. Allí dice que no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, ni sabiduría. Y por lo tanto allá a nadie tú le vas a predicar. Y cuando pasemos al estado eterno, porque este mundo se acabe y vayamos a la Nueva Jerusalén, allá a nadie le vas a predicar. Es decir, tu trabajo como cristiano
es aquí en este mundo. Predicar al Señor Jesús es aquí en este mundo. Y por eso, bajo la luz de la palabra y en lo que aprendimos hoy, Jesús, en estos 6 puntos que detallamos, los 6 versículos, es el único camino para ir al Padre. El único. Y damos gracias al Señor porque usted y yo lo conocimos. Damos gracias al Señor porque nos dio esperanza de vida, de salvación. Y hoy, pase lo que esté pasando, depositamos toda nuestra confianza en Él. Amén. Querida iglesia, es un verdadero placer haberlos visto, ver caras nuevas, ver siguiendo esas caras que cada vez que tenemos la oportunidad y el privilegio de enseñar en este sagrado púlpito, nos vemos. Si hoy no vimos al hermano que tocaba la batería, sé que allá en la gloria, él, ustedes y yo tenemos una mansión. Y esa canción que dice Más allá del sol, cuando dice así, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Ese hogar es para todo aquel creyente que creyó en el Señor Jesús, que entiende claramente que es el único camino para ir a la fiesta del Cordero, a las bodas del Cordero y a vivir en el estado eterno ante la presencia permanente de Jesucristo, bendito y nuestro Salvador. Damos gracias al Señor, queridos hermanos, porque hemos aprendido, este siervo también ha aprendido de la palabra, creo que nos ha edificado, nos ha confortado, nos ha dado consuelo, y que uno se lleva esta palabra en nuestros corazones para edificación de nuestras vidas.